Muy buenos días, ingeniero Raúl Delgado Sayán. No puedo evitar pues presentarlo a usted como una persona que es normalmente, cada vez que lo hemos entrevistado, brillante expositor, pero yo que estaba asistiendo a los toros, desgraciadamente estaba ubicado ya lejos de usted, que cada vez que yo lo escuchaba detrás de mí en los toros, caramba, es una cosa notable, ¿eh? Muchas gracias. Un entendido, ¿no? Pero entendido. Gracias. No, notable, un experto, la verdad. Buenos días a todos. La misma expertise también tiene en materia de ingeniería. Él es presidente de GCL Ingenieros, de CCL Ingenieros y paz presidente de la Asociación Peruana de Consultoría en Ingeniería. Nos va a explicar en realidad algo que evidentemente siempre será necesario, es decir, las precauciones que el Perú tiene y el ciudadano y el peruano común y corriente tiene que tomar con respecto a los terremotos y los temblores, porque ya sabemos en dónde vivimos, sabemos que bajo nuestros pies siempre tiembla el suelo y en verdad lo que no sabemos es lo que puede pasar, y eso es lo que hay que repetir si se produce un terremoto de la severidad del que Chile sufrió el año pasado. ¿Qué pasaría? Muy buenos días, Raúl, días. César, Ricardo. Buenos días. Encantado de estar con ustedes y con sus televidentes. Mire, este tema es sumamente importante porque a mí muchas veces me hace pensar, cuando ocurren estos sismos muy grandes en Lima, que la reacción de las personas y los políticos se asemeja un poco a la lectura de los sismógrafos. Muy intensa en un ratito de tiempo y después como que se va diluyendo. Se diluye, ¿no? así es. Pero lo que sí es fundamental es el escenario en que usted acaba de mencionar, Raúl, y es el que de todas maneras vamos a tener un sismo enorme. Es lo que llamamos nosotros el grande, grado 9, prácticamente parecido a lo que ha tenido Santiago, aunque yo creo que incluso con un mayor efecto, porque tenemos que tener una gran diferencia. La mayoría de los epicentros son marinos, se ocurren muy cerca a la costa. Lima está a 14 kilómetros de la costa, mientras que Santiago está como a 120, ¿no? Entonces, el efecto es bastante menor según también la distancia del epicentro. Claro, en el caso de Chile, en realidad, donde más se sufrió fue precisamente en la zona costera, ¿no es cierto? Evidente. Más allá de Santiago. Es evidente y nosotros estamos prácticamente muy cerca de la costa. Y si pensamos en Lima, esencialmente, que es donde se producen los mayores daños, es en las mayores aglomeraciones de personas. Y obviamente Lima, en muchos de sus distritos, ya está alcanzando densidades del orden de 30.000 personas por kilómetro cuadrado. O sea, eso la coloca en una megaciudad. Para graficarte esto, Lima es la ciudad número 34 en población en el mundo y la ciudad número 22 en densidad. Hay muchas personas que tienden a pensar de que no somos una ciudad densa, y sí somos una ciudad muy densa. Entonces tenemos que enfocar ya con medidas prácticas. Basta de escuchar hay que siempre escucharlos a los expertos en geofísica, a los sismólogos. Y ellos nos han dicho de que el sismo grande va a venir de todas maneras. Estamos casi en el centro de la placa Nazca, que se extiende desde el Ecuador hasta el sur de Chile, y es una de las placas más activas de las placas tectónicas para producir sismos. Ahora lo que tenemos que pensar ya es trabajo de ingenieros, es trabajo de calculistas, etcétera. ¿Cómo minimizar el daño? Entonces hay que dividirnos en dos aspectos. Eso es un plan que venimos pensando y madurando en la empresa. Un primer aspecto es el tema de vivienda. Ahí enfrentamos una situación bajo la cual sabemos que lamentablemente el 60% de la vivienda en el Perú es informal. Informal quiere decir que no ha pasado por temas técnicos. Entonces, está bien lo que hace Defensa Civil en cuanto a enseñar a las personas a evacuar, etcétera. Uno tiene una ventana prácticamente de 20 segundos entre que percibe el movimiento sísmico y viene el principal remesón. 20 segundos puede parecer un tiempo corto, pero es bastante. Es un tiempo que a uno le permite, si es que reacciona rápidamente, ganar el espacio libre, ganar la calle, que es donde más protegido va a estar.
Entonces, no tenemos que ir hablándole a la gente y decir que el adobe es un material bueno para sismo, cuando es pésimo. El adobe es un pésimo material de sismo para que la gente se quede en sus viviendas. No, la gente tiene que salir. Tiene que pensar qué puede hacer en 20 segundos, no perder ni una décima de segundo y salir. Ese es el tema de vivienda. Pero lo que tenemos que pensar también, sobre todo, es en las grandes instituciones que prestan servicio público. O sea, los servicios en general. Y ahí sí hay un grado de criticidad que hay que ver. Por ejemplo, hospitales, ¿no? Los hospitales en el Perú son casi centenarios y tienen que estar en condiciones deterioradas. En el hospital el enfermo no puede movilizarse, tiene que soportarlo, pero además tiene que prestar servicio después de la tragedia para atender a los heridos y demás. Centros educativos, donde están los niños, que no pueden tampoco reaccionar como adultos. Además, el centro educativo también puede servir de refugio. Estadios, iglesias, después carreteras para ir a atender a las zonas más devastadas, puentes, servicios básicos de agua. ¿Usted se imagina qué podría pasar si la tarjea falla y nos quedamos sin agua en Lima? Usted lo que nos sugiere es que los ingenieros, como ustedes que estudian este tipo de situaciones, aconsejen cuáles son las áreas más importantes de protección en caso de un sismo. Hay cosas que son a veces un mito, ¿no? Los marcos de las puertas. Digo mito porque depende más de la estructura que de la colocación, ¿no es cierto?, de estos espacios en un inmueble. Un marco de la puerta. No, hay zonas que hay que identificar como zonas de seguridad que son variables además de un sitio a otro. Ya, eso es cierto, pero es para la gente que no puede evacuar. Si usted está, por ejemplo, en un edificio, claro, en un quinto piso o en un sexto piso, usted no va a llegar a la calle en 20 segundos ni pensarlo. Y justamente va a estar evacuando en el momento en que las ondas son mayores. O sea, ahí sí tiene que buscar usted colocarse debajo de un dintel o debajo de una viga o pegadísimo a la caja del ascensor. La caja del ascensor de un edificio, no el ascensor evidentemente, sino la caja del ascensor, ¿no? Es una estructura normalmente de concreto y es la que toma la rigidez principal del edificio, alejarse de vidrios, ¿no? Y eso sí, eso es algo que uno tiene que hacer. Bueno, pero aquí hay una cosa que me preocupa. Yo la verdad que tengo terror a los temblores y terremotos y siempre yo he logrado salir del Ministerio de Educación, piso 18, al primer piso, no sé cómo, prácticamente volando, ya por el terror. Y el último terremoto que hemos tenido, el de Ica, yo estaba en el 7º piso de mi casa y bueno, igual salí volando, no sé cómo, pero lo que siempre pienso es, ¿se están cumpliendo todas las normas de seguridad con estos edificios que se están construyendo por doquier, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿es aconsejable tener en una ciudad como Lima edificios de 20, 22 pisos, etcétera? Bien, muy buena tu pregunta, porque también tenemos que pensar que muchos de los edificios también son muy antiguos, entonces responden también a códigos antiguos y no a los avances más recientes. Yo creo que la altura es un efecto, pero el día de hoy ya no lo es tanto. A mí no me asustaría estar en un edificio muy alto, sé que me voy a mover, pero si el edificio está... Voy a bailar la conga. Sí, bueno, así es. Pero los últimos edificios, el último boom inmobiliario de Lima en el que se están construyendo en todos los distintos edificios, ¿cumplen las normas? Sí, porque son formales. Probablemente formales, nada más. Claro, esos probablemente han pasado evidentemente por una evaluación municipal donde hay representantes del Colegio de Ingenieros, sí, que por lo menos verifican que la normatividad se cumpla, ¿no? Pero yo lo que quería un poco regresar, sí, está muy buena la inquietud, y es de que hemos hecho vamos a aterrizar en cifras, que es lo que más interesa, creo, en este momento. Nosotros hemos hecho una evaluación de lo que llamamos infraestructura en riesgo, de esa que es esencial para proteger vidas y para atender después de los sismos y demás. Y hemos hecho una evaluación del orden de más o menos 711.000 millones de dólares en valor patrimonial. Que estaría en riesgo en un terremoto. Que tendría un riesgo fuerte en un terremoto. 711.000 millones de dólares, ¿no?
de los cuales vamos a suponer, incluso sacando cifras parecidas a la de Chile y demás, donde hubo daños por valor de 30.000 millones de dólares, ¿no?, que el 10% de ese valor patrimonial estuviera en riesgo severo y que no estuviera preparado para un sismo entre 8 y 9, ¿no? En esas circunstancias nosotros tendríamos que ese 10% es 71.000 millones de dólares. Quiere decir que así como Santiago enfrentó, y Chile en general, una pérdida de 30.000 millones de dólares, que es un montón de dinero, nosotros enfrentaríamos una potencialidad de pérdida de 71.000 millones de dólares. Para saber qué es esa cifra, te lo voy a poner en términos precisos. Es 9 veces lo que se consigna en el presupuesto público para inversiones anualmente. 9 años de inversiones públicas anualmente. Es 1.4 veces el total de reservas internacionales netas que tiene el Perú. O sea, ¿qué es eso? Es algo impensable. No podemos de manera alguna pensar en que podemos vivir fácil con eso. Ahora, ¿qué toma comenzar a proteger eso? ¿Sí? Muy poco. Los ingenieros sabemos que muchas veces inversiones del orden del 5 al 10% de un valor patrimonial son capaces de mejorar y duplicar la capacidad sismorresistente de esas estructuras. Se refiere básicamente a hospitales, por ejemplo. Hospitales, colegios, ¿no? O sea, edificaciones antiguas, por ejemplo, le digo el Hospital 2 de Mayo, no, el Hospital Loaiza, son casi centenarios. Las ¿no? iglesias. Las iglesias, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hacer un estudio moderno sobre esa realidad estructural, ¿no?, evaluarla y reforzarla, a veces no cuesta sino entre 5 a 10% de su valor. Del valor, y sin embargo duplica la capacidad sismorresistente que puede tener es un poco la diferencia entre la vida y la muerte. Tengo una cifra de más o menos alrededor de unos 1.000 millones de dólares, ¿no?, que podría incluso espaciarse en 2 o 3 años, donde se puede aplicar un plan para determinar primero la vulnerabilidad de estas edificaciones y estructuras antiguas y críticas que tienen que brindar servicios públicos, ¿no?, y que básicamente para el Estado no significa nada, pero hay que hacerlo porque ahí están 2 cosas comprometidas. Primero, lo más valioso, que es la vida humana, evidentemente, y segundo, es el día después, o sea, el day after, como dicen en inglés, lo que tenemos que levantarnos de una ciudad que puede estar devastada con daños del orden de 70.000 millones de dólares. Ingeniero, yo quiero regresar siempre sobre un tema cuando hablamos de eso, o sea, porque tiene un costo político además y es responsabilidad del Estado. Estamos hablando de un gran terremoto grado 8 o 9. Los asentamientos humanos... 9, yo estoy pensando en 9. Asentamientos humanos... No lo suavices, 9. Sí, no. Definitivamente. Todos los asentamientos Ricardo, humanos... Permíteme hacerte una precisión que es bien importante. El del 15 de agosto se acercó al grado 8. 7,9 fue. Claro, 7.9. Casi 8. Pero como la escala es logarítmica, tenemos que pensar que entre 8 y 9, que parecería no ser mucho, es 25 veces más grande. O sea, cuando pensamos en un grado 9, es 25 veces más grande del 15 de agosto del 2007. O sea, pongámonos, de ese estoy pensando cuando hablo de los 70.000 millones. ¿Desaparecen todos los asentamientos humanos ubicados en laderas de cerros que tenemos en Lima y alrededores? Es muy posible. Es muy posible. No te lo puedo garantizar. Sí. No se trata de ser catastrofista, pero lo real es que tenemos que estar muy alertas. Pero Raúl, si en que se necesita invertir, prevenir, ser conscientes de que esa es una inversión que el ciudadano, el municipio, el gobierno regional y la presidencia o el ejecutivo tienen que empezar. Y no es agradable políticamente porque no se ve. No se ve. O sea, es reforzar. Es reforzar una estructura. O sea, no inauguras nada con eso, ¿no? Así es. O sea, básicamente estás actuando en defensa del patrimonio. Sí, sí, pero sobre todo en defensa del patrimonio y del patrimonio humano. Así es. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que yo creo que hay que seguir en esta campaña permanentemente porque no podemos descuidar este tema. Muchas gracias. Encantado, Raúl. Hasta luego, como siempre.
9:35 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa para reponernos del susto. Sí. Nos ha dejado pensando a todos. Sentimos con un terremoto grado 9. El Big One.